La Iglesia de Cristo Romanos 16:16. Presenta. ¿Es usted salvo? No hay nada más importante que ser salvo. La comida, el agua, la ropa y la vivienda son importantes, pero solo son cosas pasajeras. La salvación, en cambio, es eterna. ¿Se ha preguntado alguna vez? ¿Por qué Dios nos dio el Evangelio? Dios nos dio el Evangelio porque necesitamos la salvación. La palabra Evangelio significa, literalmente, buenas nuevas. Son las mejores nuevas que hay en el mundo, que podemos ser salvos. Es difícil salvar a una persona que no cree que está perdido. Antes de que cualquiera de nosotros busque las cosas maravillosas que ofrece el Evangelio con respecto a nuestra salvación, debe estar convencido de que es un pecador perdido. El primer sermón evangelístico, Buenas Nuevas, que fuera predicado, se halla en el libro de Hechos 2:14-40. En este sermón se les dijo a los que oían que ellos eran pecadores y culpables de la crucifixión de Jesús. Su respuesta, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Hechos 2:37. ¿Por qué hicieron tal pregunta? Era porque se consideraron a sí mismos pecadores. Se dieron cuenta de que eran culpables y que estaban perdidos, y por eso querían descubrir lo que debían hacer para quitarse de encima el pecado y ser salvos. Ni usted ni yo ni nadie podría preguntar nunca, ¿qué debo hacer?, hasta que no se considera a sí mismo pecador y necesitado de la salvación. Cuando admitimos nuestro pecado, entonces estamos dispuestos a emprender las instrucciones de Dios. El pecado es una cosa terrible. Nos separa de Dios. Dele, pues, seria atención a este estudio, aplicándolo a su propia vida. ¿Qué es pecado? Todo aquel que comete pecado, infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Primera de Juan 3:4, usted puede ver, por medio de esta escritura, que el pecado es algo que se opone a la ley de Dios. En otras palabras, todo aquello que se oponga a las enseñanzas del Evangelio, el Nuevo Testamento, es pecado. Hay tres modos diferentes de cómo podemos pecar. Primero, pecamos al hacer lo que la palabra de Dios claramente prohíbe. Cosas tales como fornicación, adulterio, borrachera, idolatría, mentira, robo, asesinato, odio y codicia. Segundo, pecamos al no hacer lo bueno. No solo pecamos al entregarnos a las cosas antes mencionadas, sino también al dejar de hacer lo bueno cuando indiscutiblemente tenemos que ponerlo en práctica. En otras palabras, Dios no solamente quiere que nos abstengamos del mal, sino que también desea que hagamos lo bueno. Santiago dice, y el que sabe hacer lo bueno, y no lo hace, le es pecado, Santiago 4:17. Tercero, pecamos cuando llevamos una actitud incorrecta. El Nuevo Testamento no solo censura los actos externos, sino también las cualidades internas como el corazón, los motivos, las intenciones y los deseos. Considere Mateo 5:21-22, Marcos 7:21. ¿Cuál es el origen del pecado? El pecado empezó con Satanás. Juan dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo, Primera de Juan 3:8. Por esta razón aquellos que viven una vida de pecado son considerados como si fueran hijos del diablo, Juan 8:44, 1 Juan 3:10. Satanás está siempre tratando de conducirnos al pecado, Juan 13:2, Hechos 5:3. Él hace esto por medio de la tentación, Primera de Corintios 7:5, Primera de Tesalonicenses 3:5. Nuestros deseos. ¿Es pecado ser tentado? No. Solo somos culpables de pecado cuando le damos paso a la tentación, Santiago 1:1-15. Hasta Jesús fue tentado, pero no pecó, Hebreos 4:15, Mateo 4:1-11. El hecho de que Adán y Eva fueran tentados por lo que el diablo les pusiera delante no los convirtió en pecadores. El pecado aconteció cuando se dieron a la tentación y quebrantaron, de esa manera, la ley de Dios. Lo mismo ocurre con nosotros. Dios no nos considera pecadores porque seamos tentados. Llegamos a ser culpables de pecado solo cuando nos dejamos dominar por la tentación y ofrecemos resistencia a la ley de Dios. ¿Cuántos han pecado? Toda persona responsable por sus actos ha pecado. Ninguno de nosotros tiene derecho de afirmar, no soy culpable. Pablo dice, no hay justo, ni aun uno, Romanos 3:10. Después, en el mismo capítulo añade,
por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Puesto que todos hemos pecado, y la paga del pecado es muerte. Romanos 6:23, debemos de buscar todo nuestro apoyo en la gracia de Dios, si es que deseamos ser salvos. Esta gracia se mantiene al alcance de todos. Pablo afirma que somos justificados, perdonados, gratuitamente por su gracia, mediante la redención, salvación, que es en Cristo Jesús. Romanos 3:24. No podemos esperar la salvación como resultado de nuestra buena conducta o buenas obras. Somos pecadores. No hay ninguna diferencia si hemos pecado poco o mucho, pues de cualquier modo hemos quebrantado la ley de Dios. Debemos admitir nuestra culpabilidad y buscar el perdón de acuerdo con el plan de Dios. Las buenas nuevas consisten en que Dios ha provisto un medio y que podemos ser salvos. ¿Cuál es el resultado del pecado? Observamos los efectos y resultados del pecado por todas partes: familias divididas, cárceles, guerra, gente infeliz. Sin Cristo los hombres son miserables. La Biblia habla ampliamente acerca de la condición de quien vive en el pecado. Se le considera espiritualmente enfermo, Mateo 9:12, perdido, Lucas 19:10, hijo del diablo, Juan 8:44, esclavo del pecado, Romanos 6:16, morador de las tinieblas, Colosenses 1:13, Primera de Pedro 2:9, Primera de Juan 2:11. El resultado final del pecado es la muerte eterna. ¿Vive usted en pecado? Si así fuera, esperamos que este estudio, después de mostrarle las terribles consecuencias del pecado, lo haya hecho tomar la decisión de buscar la ayuda de Dios. La Iglesia de Cristo en su barrio, ciudad, comunidad estaremos dispuestos en ayudarle a dar a conocer más de las nuevas de salvación que ofrece Dios para usted. En nuestra siguiente lección consideraremos la manera de escape que Dios ofrece por medio de Cristo.